principios, no tienen seriedad, son una vergüenza para los poderes de la República. Eso es lo que representa la Si mañana en la Suprema Corte se llegara a aprobar este proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que entre otras cosas también les ordena al INE y a ustedes en el Senado acatar las suspensiones, que se revisen y que se mantengan firmes, ¿qué haría el Senado? ¿Desacatarían a la Suprema Corte? No desacatamos a nadie. La Corte es intrascendente. La Corte es intrascendente. Se condenó a la intrascendencia al violar la Constitución, al violar la ley, al violar que no procede ningún amparo frente a un proceso electoral. Es que es impresionante que nosotros digamos eso, que es obvio. O sea, ¿ustedes creen que un juez puede parar una elección presidencial? Que puede emitir un amparo y puede detener el voto. O sea, si es desacato. No es desacato. Entonces, lo que ellos están decidiendo es ilegal. Yo les recuerdo. Es un poder. No es cierto. En la Constitución, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resuelve en materia electoral, es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Perdón, no, eso crees tú. A mí me queda clarísimo que están en contra de la elección de las personas juzgadoras, me queda clarísimo que defienden lo indefendible, me queda clarísimo que tienen un profundo desprecio por el pueblo y que creen que un juez está por encima de los tres poderes de la República y del pueblo, que es el soberano. Pensamos diferente, yo respeto, pero discreto. Muchas gracias, que pasen buen día. Entonces sí desacata, para pronto. No desacatamos. Sí, va a desacatar. No desacatamos. Pues si les ordenan suspender es un desacato. Bueno, la Corte puede decidir que el sol no salga mañana. Claro que lo puede decidir. Y el sol lo va a desacatar, ¿no? Y la Corte puede decir que la ley de gravedad no existe y yo la voy a desacatar al caminar pegado al piso. La Corte tiene que resolver en base al marco constitucional. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo reconocer que no procede un amparo contra un proceso electoral? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo reconocer lo que dice el artículo, creo que 61, fracción primera o 69, ya no sé, de la ley de amparo, que no procede un amparo contra una reforma constitucional? ¿Por qué nunca cuestionaron a la Corte cuando quiso cambiar cosas de la Constitución? Yo los reto a que me digan en qué parte la Constitución dice eso, y luego en qué parte la Constitución dice que mayoría calificada de 11 son 6, y todo eso se lo han ustedes pasado. Ustedes han acatado esas resoluciones, han acatado esas barbaridades, han acatado esas salvajadas, y dicen que los que desacatamos somos nosotros. Se los vuelvo a repetir, son mucho más serios. ¿No desconocen la Constitución con eso? Pues no son, pero sí por dónde, compañera. Yo le preguntaría qué parte de lo que digo no se entiende. Porque lo que la Constitución dice es que no procede un amparo contra un proceso electoral. Eso dice hoy la Constitución. Porque además hicimos una reforma que se llamó de la supremacía de la Constitución, que estas dos cosas que eran parte de una legislación secundaria se llevó a la Constitución. Le invito a leer la Constitución, porque cuando usted me dice que Norma Piña es la Constitución, yo le digo que la Constitución es el documento. Cuando usted me dice que los ministros facciosos, tampoco diga lo que yo no estoy diciendo, porque yo digo que los ministros facciosos de la Corte no son la Constitución. Yo digo que la Constitución son los artículos 136 que están ahí establecidos, y yo los invito a que lean lo que tiene que ver con este proceso, porque lo que ustedes están sosteniendo es falso. Nosotros no estamos violando la Constitución. Pero desconocen entonces a los ministros. Desconozco cualquier fallo contrario al marco constitucional. Desconozco la actitud facciosa de ministros que quieren plantear que ellos son la Constitución. O sea, que no harían caso ya, pues. Desconozco, lo estoy diciendo que, que están condenados. No Es que me guste, es que ustedes dicen y ponen en mi boca palabras que yo claro, no he dicho. Claro. No está claro. Te reto a que me demuestres que no dice en la Constitución que no procede un amparo contra un proceso electoral. Te reto a que demuestres que no dice en la Constitución que no procede un amparo contra una reforma constitucional. Te reto a que me muestres dónde dice en la Constitución que un juez federal cualquiera puede detener un proceso electoral. Te reto a todo eso, porque tú eres el que estás diciendo cosas que no se sostienen. Que pasen buenas tardes, señores. Desacata, para pronto. No desacatamos. Sí, nosotros no desacatamos. Pues si les no, la decisión de la... Bueno, la Corte puede decidir que el sol no salga mañana.
Claro que lo puede decidir. Y el sol lo va a desacatar, ¿no? Y la Corte puede decir que la ley de gravedad no existe y yo la voy a desacatar al caminar pegado al piso. La Corte tiene que resolver en base al marco constitucional. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo reconocer que no procede un amparo contra un proceso electoral? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo reconocer lo que dice el artículo, creo que 61, fracción primera o 69, ya no sé, de la ley de amparo, que no procede un amparo contra una reforma constitucional? ¿Por qué nunca cuestionaron a la Corte cuando quiso cambiar cosas de la Constitución? Yo los reto a que me digan en qué parte de la Constitución dice eso, y luego en qué parte de la Constitución dice que mayoría calificada de 11 son 6, y todo eso se lo han ustedes pasado. Ustedes han acatado esas resoluciones, han acatado esas barbaridades, han acatado esas salvajadas. Y dicen que los que desacatamos somos nosotros. Yo le preguntaría qué parte de lo que digo no se entiende. Porque lo que la Constitución dice es que no procede un amparo contra un proceso electoral. Eso dice hoy la Constitución. Porque además hicimos una reforma que se llamó de la supremacía de la Constitución, que estas dos cosas que eran parte de una legislación secundaria se llevó a la Constitución. Le invito a leer la Constitución. Porque cuando usted me dice que Norma Piña es la Constitución, yo le digo que la Constitución es el documento. Cuando usted me dice que los ministros facciosos, tampoco diga lo que yo no estoy diciendo, porque yo digo que los ministros facciosos de la Corte no son la Constitución. Yo digo que la Constitución son los artículos 136 que están ahí establecidos, y yo los invito a que lean lo que tiene que ver con este proceso, porque lo que ustedes están sosteniendo es falso. Nosotros no estamos violando la Constitución. Pero desconocen entonces a los ministros. Desconozco cualquier fallo contrario al marco constitucional. Desconozco la actitud facciosa de ministros que quieren plantear que ellos son la Constitución. Desconozco, lo estoy diciendo que están condenados. No es que me guste, es que ustedes dicen y ponen en mi boca palabras que yo no he dicho. No está claro. Te reto a que me demuestres que no dice en la Constitución que no procede un amparo contra un proceso electoral. Te reto a que demuestres que no dice en la Constitución que no procede un amparo contra una reforma constitucional. Te reto a que me muestres dónde dice en la Constitución que un juez federal cualquiera puede detener un proceso electoral. Te reto a todo eso, porque tú eres el que estás diciendo cosas que no se sostienen. Que pasen buenas tardes, señores. Gracias. Eso es lo que representa la Corte. Si mañana en la Suprema Corte se llegara a aprobar este proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que entre otras cosas también les ordena al INE y a ustedes en el Senado acatar las suspensiones, que se revisen y que se mantengan firmes, ¿qué haría el Senado? ¿Desacatarían a la Suprema Corte? No a nadie. La Corte es intrascendente. La Corte es intrascendente. Se condenó a la intrascendencia al violar la Constitución, al violar la ley, al violar que no procede ningún amparo frente a un proceso electoral. Es que es impresionante que nosotros digamos eso, que es obvio. O sea, ¿ustedes creen que un juez puede parar una elección presidencial? ¿Que puede emitir un amparo y puede detener eso? ¿Perdón? No es desacato. Lo que ellos están decidiendo es ilegal. En la Constitución la Suprema Corte sigue siendo el alto tribunal. No es cierto. En la Constitución, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resuelve en materia electoral, es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Perdón, no, eso crees tú. A mí me queda clarísimo que están en contra de la elección de las personas juzgadoras. Me queda clarísimo que defienden lo indefendible. Me queda clarísimo que tienen un profundo desprecio por el pueblo y que creen que un juez está por encima de los tres poderes de la República y del pueblo, que es el soberano. Pensamos diferente. Yo respeto, pero discrepo. El Senado entonces se va a quedar con la sentencia de la Sala Superior.